Preciado Patiño, quien es asesor agropecuario e ingeniero agrónomo. Vamos a hablar un poco acerca de las razones de este quiebre en el voto rural, el de las últimas elecciones legislativas, y ya estamos en diálogo con él, así que le doy la bienvenida. Muy buenos días, Javier, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Bueno, muchas gracias por la invitación a conversar con ustedes y sí, realmente fue sorprendente, creo que nadie esperaba la magnitud del voto, ¿no? A favor de Fuerza Patria, y sobre todo en regiones que básicamente no suelen acompañar al peronismo, aunque tampoco están así, ¿no? Porque eso es lo primero que me gustaría charlar con ustedes. Se habla del voto de campo, del voto rural, Sí. pero tenemos que recordar que en 2011, cuando Cristina se presenta para la reelección, el acompañamiento que tuvo en las regiones agrícolas fue masivo, sacó el 54% en todo el país y tuvo una muy buena elección en toda la zona productora, agrícola, ganadera de la provincia de Buenos Aires. O sea que no es la primera vez que el peronismo logra un muy buen resultado en las zonas rurales. De hecho, muchos municipios hoy son gobernados por el peronismo. Por ejemplo, se me viene a la cabeza dos distritos solamente, que es Pehuajó y Chacabuco, ¿no? Entonces, me parece que cuando uno habla del voto del campo, hay que tomarlo un poco con pinzas en el sentido de que toda la gente que vive de actividades del comercio, de la industria, de los servicios, tiene capaz las mismas problemáticas que puede tener un votante en el GBA o en la ciudad de Buenos Aires incluso, ¿no? No hay mucha diferencia. Aquel que tiene un gimnasio, digo, en Olavarría, y ve que la gente deja de ir porque no le alcanza, va a tomar la decisión más orientada a la situación de su economía, de la economía en general, que si tenemos una buena cosecha o no. Me parece que la cuestión pasa por ahí, ¿no? Sí, sí, tal cual como vos decís. Bueno, acá en La Barría nos encontramos en la séptima sección y ha ganado también lo que es Fuerza Patria. En este caso, en la cuarta sección, que es por ahí donde más representa al campo también. En este sentido, ¿cómo viste vos estas elecciones y qué participación electoral hubo en este sentido? Bueno, mira, hay un caso testigo que te marca la poca incidencia que tiene, digamos, el voto rural duro, ¿no? Que es estrictamente agropecuario. Mm, Y vos que estás en la séptima lo vas a saber mejor que nadie porque cuando se acuerda la Libertad Avanza, acuerda con el PRO, ¿no? Hubo algún sector pro crítico de ese acuerdo y fue por cuerda aparte, ¿no? Es el caso de Eugenia Talerico, que es diputada, que fue funcionaria, que arma una lista pro pura, la mm, amarilla, que es potencia bonaerense, ¿no? Y lo lleva a Pedro Viñó, que es un productor, que fue presidente de Maizal, una organización del maíz acá en Argentina, por cadena, que fue incluso funcionario de Milei en el primer tramo, cuando Fernando Vilela estuvo al frente de la Secretaría de Agricultura, y que se fue cuando lo removieron a Vilela, ¿no? Pero fue funcionario de la Libertad Avanza, y lo toma Eugenia Talerico como cabeza de lista para senadores en la séptima sección. ¿Sí? O sea, ahí tenés un productor rural mm, puro y lleva a una productora también en la cuarta sección también, Andrea Pacerini, que la performance de ellos en la cuarta sección fue el 1.7, si no recuerdo mal, por ciento de los votos, Pacerini, y el 4.2 en la séptima, Pedro Viñó. bien. En Bolívar, la ciudad natal donde es originario Viñó, sacó 500 votos. ¿Entendés? O Mm, sea, esa idea de que vos ponés a un productor agropecuario, como fue poner que quedó ahí flotando de lo que fue la 125 de 2008, y entonces eso te tracciona votos porque es el campo, el anticampo, el campo, el sí. kirchnerismo,
La verdad que hoy se demostró palmariamente que no funciona. No funciona. Y te quedás con lo que ocurre, digamos, habitualmente. Creo que ahí en Olavarría, corregime, vos tuviste un 38 por el peronismo, un 33 por Libertad Avanza, o sea que el núcleo duro de, digamos, el antiperonismo está, vota, y tenés el núcleo duro del peronismo que también está, que vota, más un porcentaje que va fluctuando, que capaz que le dijo la tercera vía, como pudo haber sido Somos Sí. en la provincia de Buenos Aires, o puede venir a radicalismo, o cambia de acuerdo al tipo de elección. Pero yo creo que la conclusión de estas elecciones es que lo que pesa en la macro, como la gente siente el bolsillo en la cotidiana, en Olavarría, el 9 de julio, o en la Matanza, y que la idea de poner como mascarones de proa a productores agropecuarios, por más prestigiosos, entre comillas que sean, o influyentes, no te mueve el amperímetro. Bien, sí, sí. Bien, estabas bien en lo cierto, ahí más o menos aproximado con los números acá en la ciudad. Y bueno, quería consultarte en este sentido, ¿cuáles ves vos que son las preocupaciones actuales del campo, de las zonas rurales actualmente? ¿Y cómo los ves también con este gobierno de Javier Milei? Bueno, mira, muchas cosas. Lo que le importa al productor, en definitiva, como a cualquier persona, a todos nosotros, es que llegue un momento del año, del mes, en donde te metes la plata de bolsillo y con eso vivís bien, ¿no? En el caso del campo, eso depende de una cantidad de factores, de que ya hayas tenido una buena cosecha, porque te llovió bien, porque, bueno, el clima fue benigno, que el precio internacional, que es el que en definitiva vos recibís acá, también sea bueno, pero después hay dos factores internos que te terminan de definir las cosas. Uno es el tipo de cambio y otro es los derechos de exportación, ¿sí? Lo que le ocurrió al sector agropecuario es que a partir de la llegada de Milei, los costos que estaban en pesos se le fueron muy por arriba de la inflación, el precio de los granos estuvo planchado y tuvo un dólar, digamos, proporcionalmente bajo, con retenciones altas. Entonces vos hacías la cuenta y la verdad que te daba muy justo o negativo, solamente si tenías un cosechón te podía ir bien, ¿no? Y eso, más ciertos modos que fue teniendo el gobierno, yo lo empecé a ver en las redes, empezó a generar bastante mal humor en las redes, ¿no? Que en el referente del campo, la gente del campo dice, bueno, pero al final con esto no ganó plata, tengo un margen negativo, el flete me rompe la cabeza, el gasoil para la brasa se está muy caro respecto de los granos, tengo que vender más granos para comprar lo mismo, la maquinaria está cara, bueno, entonces no se generó el mejor ambiente, aun cuando ahí sí, ¿no? El agropecuario propiamente dicho es una persona, digamos, más bien conservadora, que más bien, digamos, prefiere una opción liberal a una peronista, aunque con el peronismo gane más plata, y termina votando o apoyando ese tipo de expresiones políticas. Pero la realidad es que si el dólar se quedaba como estaba, y con este tipo de retenciones, esta campaña que empieza ahora va a ser muy mala. Sumar eso, el tema de inundaciones, que no hay obra pública, no hay inversión en infraestructura, esa idea de que, bueno, yo arreglo la macro y después de ahí para abajo que cada uno se arregle como pueda. Nuestra cultura no está preparada para eso, en el sentido que queremos que la ruta la haga el Estado, que los municipios conserven los caminos para entrar y salir de los campos, bueno, Claro, sí. una serie de cosas que el combo terminó siendo, digamos, muy poco favorable al gobierno, y de última instancia esas cosas como no te doy guita para la discapacidad, no te doy unos pesos más a los jubilados, ponele, ¿no? No cayeron bien incluso en los sectores, es transversal ese problema, ¿viste? Sí, sí. Entonces, y la otra cosa, que no hay que restarle mérito,
es a Axel, ¿no? Porque él, digamos, en lo que respecta al sector agropecuario, logró mantener no fue confrontativo, mantuvo un diálogo donde pudo colaborar y ayudó, a través del ministro Javier Rodríguez también trabajaron con las entidades ruralistas, hubo un ida y vuelta con el tema, por ejemplo, inmobiliario rural, caminos rurales, conectividad, dentro de lo, digamos, de las limitaciones que puede tener un gobierno provincial, ¿no? Sí, sí. Pero ahí también hay que decirlo, en algún momento, cuando hablé con gente de la dirigencia rural bonaerense, no era malo el concepto de Axel, lo calificaban así, como una gente con un equipo que dialoga, que está, que recorre, que se preocupa. No son, obviamente, no son santos de su devoción, pero vos sabés que siendo una organización que representa una actividad económica, tenés que lidiar con el gobierno que sea, de color que sea. Y bueno, dentro de todo me sorprendió que digamos, las expresiones respecto del gobierno de Axel habían sido, diría, de neutra hasta positivas, en vez de ser negativas, que era lo que uno hubiera esperado inicialmente, ¿no? Sí, sí. Bien, Javier, bueno, me gusta que me hiciste todo un buen panorama electoral de cómo está sucediendo y también, bueno, esta información que vamos obteniendo desde acá de Olavarría, así que, bueno, te agradecemos también por tomarte el tiempo de dialogar con nosotros. No, agradecido soy yo y a disposición para cuando quieran volver a conversar sobre los temas del agro. Bien, perfecto. Muchísimas gracias, Javier, entonces. Bueno, que tengan un buen día. Chau, chau. Igualmente. Bien, estábamos dialogando en este momento con Javier Preciado Patiño, él es asesor agropecuario y también ingeniero agrónomo, acerca de, bueno, estamos hablando de estas razones de el quiebre del voto rural, de por qué pasaron estas últimas elecciones y cómo se le dio la espalda, si se quiere, a Milei en, bueno, en el campo, en la zona rural, y él hablaba de varias cuestiones que claramente no vienen de ahora, como bien decía, que fueron cosas como la obra pública, como los jubilados, como el dólar, distintas acumulaciones que ha pasado en varios sectores que hicieron este quiebre, si se quiere, en el voto rural en la cuarta sección.